Muy bien, vamos a ver integración por partes y hay que retomar primero de dónde viene integración por partes. Entonces, este nombre de integración por partes viene porque la fórmula dice que si tú tienes una integral de u de b, su resultado tiene que ser u por b menos la integral de b de u. Entonces es por partes porque integras una parte y luego después esa integral te da otra integral y vas integrando poco a poco o por partes hasta que llegues al resultado final. Entonces, ¿de dónde sale esta fórmula? Lo más importante para entender integración por partes es reconocer de dónde viene la fórmula. La fórmula viene de las derivadas del producto, es decir, de un u por v o como otra gente le pone, la de f de x por g de x. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros queríamos derivar un producto o una multiplicación? Cuando nosotros queríamos derivar un producto o una multiplicación, lo que hacíamos era que decíamos, ok, dejo a u y lo multiplico por la derivada de b y luego después sumo la multiplicación de b y luego ahora derivo a u, es decir, intercambiábamos u opuesto a su derivada y v también intercalado con su derivada. Hay otros, en otros formatos lo ponen como a f de x multiplicada por la derivada de g de x o g' de x más g de x, ¿verdad? Ahora dejamos original a g y multiplicamos ahora por la derivada de f. Entonces estos dos procesos, si nosotros los observamos, vienen, y me voy a ir con esta porque es la fórmula que se trabaja más comúnmente, vienen para encontrar cuánto es la derivada de u por v. Entonces, evidentemente nosotros sabemos que u por v no es u de v más b de u, esto es su derivada. Pero sí podemos decir que si integramos, es decir, si antiderivamos a u de v más b de u, eso es igual a u por v. Entonces, para poderla terminar, tenemos que darnos cuenta que si aplicamos, como es una suma, en realidad estamos integrando las dos partes. Entonces, ya una vez que estamos ahí, si se fijan, este pedacito de aquí es exactamente lo que tenemos de la fórmula acá. Entonces, si la terminamos de despejar, vamos a ver que u por db es igual a u por v. Y ahora, esto que estaba aquí sumando, ¿verdad? Como está sumando, lo pasamos junto con u por v, restando, y llegamos a la famosa fórmula de integración por partes. Y ese es el punto de inicio para trabajar o saber de dónde viene. Ahora la pregunta es, ¿por qué necesitamos aprender a integrar por partes? Pues básicamente la pregunta se responde de una forma muy sencilla y es porque hay integrales que no son básicas solamente, y si no son básicas, pues entonces nuestra segunda opción es que sea una compuesta o regla de la cadena, y a veces tenemos integrales que tampoco vienen de una regla de la cadena, es decir, son funciones que su proceso de derivada de origen tiene un producto. Entonces, a la opuesta al proceso de antiderivada de una derivada de producto se le llama la integración por partes. Entonces, vamos a darnos cuenta que vamos a trabajar dentro de nuestros resultados, pues, diferentes secuencias dentro de esta, precisamente de esta multiplicación. Entonces, en nuestro tercer punto entramos con las integraciones por partes. Y un caso muy simple o que se trabaja muy comúnmente es, por ejemplo, para identificar qué pasa si tenemos una e a la x, pero no solo, sino multiplicado por una x. Entonces, si nosotros la revisamos, este siempre es el primer punto, es revisar qué tipo de integral tienes. Entonces tú revisas, ¿es básica? Y dices, no, no es básica. ¿Puedo hacer regla de la cadena? Pues no, porque en el argumento nada más tengo x, su derivada es 1 y nos está sobrando, ¿verdad? Nos está sobrando una x. Entonces, como nos está sobrando una x, pues tampoco puede ser regla de la cadena porque las variables no se pueden balancear, y entonces entramos ahora sí a integración por partes.
Este proceso siempre se tiene que hacer con todas las integrales. Primero revisar si es básica, resolvemos directo. Si es regla de la cadena, rectificamos su derivada para que esté completa e integramos. Si no es ninguna de esas dos, entonces ahora sí nos vamos con este método. En el siguiente videito ya vamos a empezar a hacer precisamente esta integral paso a paso de dos formas. Una siguiendo la fórmula de una manera lineal y otro que se llama el método tabular, que para mí es el más organizado y con el que tenemos normalmente menos conflicto para irnos acostumbrando a él.